A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos, hermanos, a poner atención a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Y dice aquí, versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, estando embarazada, a punto de dar a luz, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hermanos, hermanas, a través de 45 años de leer la Biblia, he aprendido muchas cosas. Cuando yo empecé en el Señor, yo no sabía esto. Poco a poco hemos ido aprendiendo. Y aquí hay algo muy hermoso. Se lo voy a leer una vez más y se lo voy a ir explicando poco a poco. Dice, hablando el apóstol Juan, que es el que recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Y dice el apóstol Juan, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Quiero irle explicando porque necesitamos aprender. Y piense usted que de pronto el apóstol Juan ve una señal en el cielo y lo que ve es a una mujer. Pero ¿cómo se la imagina vestida del sol? ¿Verdad? Lo que quiere decir una mujer que se veía en un resplandor, una mujer que la llenaba un resplandor. En otras palabras, esa mujer estaba llena de la gloria de Dios. Esa mujer estaba siendo usada por Dios para dar a luz un hijo. Fíjese bien, porque habla de que estaba a punto de dar a luz, estaba con los dolores del alumbramiento, y no está hablando de la Virgen María que estaba en los días de dar a luz. Está hablando de la nación de Israel que estaba viviendo tiempos de problemas muy grandes, porque ellos eran en ese tiempo cautivos del Imperio Romano y sufrían mucho, no eran libres, eran como esclavos. Ellos siempre sufrían y por lo tanto, dice Juan el apóstol, vi a una mujer vestida del sol, con la luna, grábese eso, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vayamos poniendo atención. Cuando habla de la corona de 12 estrellas, no es una corona literal. Las estrellas tienen un significado muy especial. Cada estrella, son 12, viene representando las 12 tribus de Israel. Porque de ahí, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel se forma esta nación. Entonces, por eso, primeramente se ve aquella mujer vestida de la gloria de Dios, o privilegiada, porque está en el plan de Dios para que el mismo Dios tome forma humana en ese pueblo. El pueblo de Israel es el único pueblo
que no existía, sino que Dios lo formó para de ahí manifestarse en carne. Y le digo que no existía porque Dios habló con Abraham, el que fue el origen del pueblo de Israel. Habló solamente con uno y le dijo: quiero que me sigas, quiero que te vayas tras de mí, y yo voy a hacer de ti una nación grande. De manera que Dios no llamó a una nación que ya estaba formada, llamó a un hombre para de ese hombre formar una nación, y de esa nación se manifestó en carne. Vamos ahora al libro de Génesis, al capítulo 37, y vamos a leer el versículo 5, y luego vamos a leer los versículos 9 y 10. Esto que vamos a leer tiene que ver con un sueño que tuvo José, uno de los hijos de Jacob. José venía a ser una de las estrellas que se menciona que tenía la corona de aquella mujer. Y le damos gracias a Dios por todas estas cosas que quedaron escritas y cómo podemos llegar a la conclusión de que era esa mujer vestida del sol la nación de Israel. ¿Ya lo tenemos todos? Dice en Génesis capítulo 37, versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Para esto a José le decían el soñador, porque a cada rato tenía sueños, pero eran sueños que Dios le daba con cosas que iban a suceder. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Verso 9, vayamos al 9 ahora. Aquí les cuenta su sueño y les dice: he aquí que he soñado otro sueño, para que vea que soñaba a cada rato. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí, oiga, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese bien. Ahora, en el verso 10 dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y note cómo su padre está dándole, de cierta manera, inspirado por el Señor, una respuesta a lo que significaba aquel sueño. Y dice en el verso 10: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Su padre le llamó la atención y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Note esto, el sueño de José fue este. Dice: soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese bien. Soñé que el sol y la luna, simbolizando su padre y su madre, y 11 estrellas, él era la número 12. 11 estrellas se inclinaban a mí. Ya después, si usted quiere, puede leer ese capítulo 37, lo va a entender mejor. El asunto es que aquella mujer vestida del sol de Apocalipsis capítulo 12 es la nación de Israel, y dice que la nación sufría dolores de parto por la angustia del alumbramiento. Y lo que quiere decir es que el pueblo de Israel sufría mucho como nación a manos del Imperio Romano, de manera que estaba sufriendo como dolores de parto, y como que en tiempo terrible, difícil,
es cuando nació el Señor Jesús. ¿Me entiende? Pero naciendo no de una mujer, sino naciendo de una nación. Entonces, una vez más le digo, esa mujer no simboliza otra cosa que la nación de Israel. Y ya le voy a decir por qué más adelante. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 hacia el 12. En lo que vamos a leer se encuentra la continuación de lo que vio el apóstol Juan, aquella señal en el cielo, donde vio a una mujer resplandeciente. Era la gloria de Dios, era la nación de Israel en la gloria de Dios. Y dice que la cabeza de la mujer tenía una corona con 12 estrellas. La nación de Israel, la hermosura de la nación de Israel es de donde ella procede, de las 12 tribus de Israel. Era lo que tenía que presumir aquella mujer. Amén. Mire lo que dice ahora en el verso 7, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después, o sea, después de aquella visión de la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y la corona de 12 estrellas, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Aquí me voy a detener un poquito. Estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. Lo que estamos leyendo es una visión que tuvo el apóstol Juan, que vivió hace 2000 años. Y la visión que tuvo el apóstol Juan es una visión de algo que todavía no ha sucedido y ya llevamos 2000 años. No sabemos cuánto más falta para que eso suceda. O sea, eso no ha sucedido. Juan el apóstol lo vio como que estaba sucediendo, pero no ha sucedido. Eso va a suceder todavía en el futuro. Pero aquí está lo más glorioso. Imagínese usted el gran privilegio que tenemos usted y yo, que estamos conociendo el futuro por medio de la palabra de Dios. Hace 2000 años atrás el apóstol Juan lo vio en visión. Ahora, 2000 años después, todavía no sucede. Todavía va a ser para el futuro. Pero usted y yo estamos conociendo el futuro. Después hubo una batalla en el cielo. Ahí me detengo otra vez. Piense por un momento. Hablar del cielo es hablar del medio espiritual. En este caso no es la gloria de Dios, porque esta batalla que vamos a descubrir es una batalla entre el arcángel Miguel y los ángeles fieles a Dios contra Satanás y el resto de los demonios que le siguieron. Pero aquí dice, hubo una batalla en el cielo. No habla de cuando Dios desechó a Satanás y lo sacó de la gloria. Esto es algo que va a suceder muy pronto. Y esto va a ser terrible. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque Satanás en estos momentos tiene acceso al medio espiritual, a un ambiente espiritual. Pero va a llegar el momento que ya no va a poder estar en ese ambiente y va a ser lanzado nada más a la tierra. Va a ser restringido, solamente va a poder estar en la tierra y va a tener libertad de hacer muchas cosas, lo que Dios le permita para que este mundo sufra. Esto va a ser terrible. Pero yo quiero que usted descubra una batalla, una pelea, vamos a decir así, en el medio espiritual entre seres espirituales. ¿Por qué cree que nos dicen que estamos locos? Imagínense que ahorita me escuchen o me vean personas y digan: ¿qué está diciendo ese viejo? Que una pelea de seres espirituales.
Ellos están encantados con irse a Las Vegas a ver las peleas de box. Pero aquí, hermanos, nos estamos gozando porque estamos descubriendo una gran batalla que todavía no ha sucedido. Va a suceder en el futuro, un futuro no muy lejano, hermano. Después hubo una gran batalla en el cielo. Note aquí, Miguel, es decir, el arcángel Miguel y sus ángeles, los ángeles fieles a Dios, los que no se desertaron y se fueron con Satanás, luchaban contra el dragón. Note aquí, Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Quiere decir, no pudieron soportar la fuerza, el poder del arcángel Miguel y los ángeles de Dios. Satanás no pudo soportar, los demonios no pudieron soportar en esa batalla. Mire lo que dice. Dice, luchaban el dragón y sus ángeles, y luchaba Miguel y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por eso le digo, es necesario entender la palabra de Dios, porque aquí al decir en el cielo no se refiere a la gloria de Dios, sino en lugares celestiales o lugares espirituales. Por allá en Efesios capítulo 6 versículo 12, no lo busque, si quiere después yo se lo digo. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice el apóstol Pablo, porque no luchamos contra sangre y carne. O sea, los cristianos tenemos luchas, pero no son luchas contra seres humanos. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados espirituales, contra príncipes con todo su poderío, contra potestades, fuerzas malignas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esos son los cielos de donde es echado Satanás. En este momento Satanás tiene acceso a la tierra y tiene acceso a un medio espiritual donde se le permite, pero va a llegar el momento en que ya no se le va a permitir más que estar en la tierra, porque es el tiempo cuando ya Dios va a castigar a todos los desobedientes, los que no han querido escuchar a Dios. Van a tener que sufrir. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos días. Hemos creído que Cristo murió y resucitó. Hemos aceptado la nueva vida que se vive obedeciendo a Dios, y no vamos a pasar por ese castigo, no vamos a pasar por ese sufrimiento. Mire lo que dice acá, verso 9: y fue lanzado fuera el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? Fue arrojado a la tierra. Cuando dice fue arrojado a la tierra, no es que no tenga acceso a la tierra, es que desde ese momento, cuando ya lo vence el arcángel Miguel y sus ángeles, ya no hay lugar para ellos donde ahora tienen acceso. Ahora solamente a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido castigar a los incrédulos y a los cristianos desobedientes. Yo pongo mucho énfasis en eso, porque hay muchos cristianos desobedientes. Vamos a decir que en todas las religiones puede haber gente seria, gente que busca a Dios de corazón, y también hay gente que está jugando con las cosas de Dios. Eso se encuentra donde quiera, hasta entre las iglesias cristianas. ¿Para qué vamos a decir que nosotros somos lo que no somos? Donde quiera hay gente malvada que está jugando con las cosas de Dios, y hay gente que a la manera como ha creído busca consagrarse a Dios.
Amén. Entonces miren lo que dice aquí. Gloria a Dios. Ponga mucha atención. Se lo voy a leer una vez más para que se le quede grabado. Después hubo una gran batalla en el cielo, en el medio espiritual, no en la gloria de Dios. Porque si no, tendríamos que aceptar que Satanás y sus demonios tienen acceso a la gloria de Dios y lo mismo están acá afuera que se meten. No, allá solamente están los santos ángeles de Dios y todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo. Dice en el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo o en ese medio espiritual. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Oiga, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué tremendo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos, alégrense los cielos y los que moran en ellos. Hermanos, hermanas, nosotros aquí estamos muy tranquilos y hay veces que no buscamos a Dios. Yo hay veces que le digo al Señor: Señor, debería soltarnos un diablito, aunque sea de los más pequeños, que nos dé una asustadita. Alguien puede decir: hermano, ¿qué le pasa? Es que no buscamos a Dios. Y con una pequeña asustadita, ¿ve? Mire, nada más tiembla la tierra aquí y se llenan las iglesias. Ya nada más dicen: ya no hay réplicas. Se quedaron solas las iglesias. Así pasa. ¿Ve? Que nos dé un sueño el Señor del infierno y verá que estamos acá hasta con los pelos parados todavía ahí, y ahí estamos en la iglesia. Nada más se pasa el susto y ya. Entonces, hermanos, necesitamos tomar en serio las cosas de Dios. Mire lo que dice aquí en el versículo 12: alegraos cielos, que se alegren los cielos y los que moran en ellos. Como que ya los ángeles de Dios, Miguel y los ángeles de Dios, no tienen que patrullar ya. ¿Ve? Ya no tienen problemas. Alégrense, gócense, descansen. Pero dice enseguida algo terrible. ¿Qué dice? Pero ay, oiga, ay, pero ay, pobrecitos, ay, pero ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya cuando falten los últimos 3 años y medio para que Dios le haga juicio a este mundo, porque la Biblia dice que toda la humanidad incrédula y desobediente va a ser destruida. Así dice la Biblia. Y ya cuando le falten 3 años y medio a la humanidad para estar en la tierra, es cuando Dios suelta a Satanás. Cuando haga de cuenta, dice el apóstol Pedro, Satanás anda como león rugiente. Haga de cuenta, ¿usted ha visto a un león de cerca? Si no ha visto, vaya al zoológico y espere a que ruja un león ahí. Hermanos, el rugido del león es tan fuerte, es tan penetrante, que usted lo tiene ahí a unos 20 metros y ruge. Hermanos, uno siente acá dentro el rugido del león. Lo sacude aquello, es terrible. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo. O sea que esos 3 años y medio van a ser los más terribles de la humanidad, porque Satanás y sus demonios estarán en esta tierra con ira. O sea, Dios les va a permitir que hagan estragos en esta tierra con la humanidad. Nos grabamos entonces aquello de la batalla en el cielo entre Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Gloria a Dios. A todo esto, para los hermanos o hermanas que no están muy familiarizados, cuando suceda esa batalla en los cielos y que Satanás sea reclutado en la tierra nada más, ya nosotros vamos de salida. Nosotros vamos de salida y Satanás va entrando. No se preocupe que ni nos vamos a encontrar. Simplemente los que hemos creído en Cristo tenemos la promesa del Señor de sacarnos de este mundo, de recogernos de este mundo. Y apenas nos va recogiendo y ya Satanás está siendo lanzado a la tierra para que empiece a atribular a este mundo. Venga conmigo y vamos a Isaías capítulo 24, versículos 21, y luego vamos a ir al versículo 23. ¿Ya lo tenemos todos? Miren lo que dice, ponga mucha atención. Dice así: Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Mire, en días pasados estuvimos aprendiendo acerca de la batalla de Armagedón, la última que parece una batalla y se pone como una batalla, pero yo les digo, no es una batalla, es una carnicería. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que todos los gobiernos del mundo, piensen esto, con todos sus ejércitos van a ir en contra de Dios. Y no se dan cuenta que Dios los está incentivando, Dios los está moviendo a que vayan en contra de Él, porque Él quiere acabar con la humanidad incrédula y desobediente. Y aquí vemos que dice dos cosas muy claras. Dice Dios por medio del profeta Isaías: castigaré al ejército de los cielos en las alturas, en el medio espiritual, y castigaré a los reyes de la tierra sobre la tierra. Va a llegar el día, dice, que voy a hacerle juicio a Satanás y a sus demonios, y de ahí vengo con la tierra también a hacerles juicio. Se acabó el tiempo para Satanás. Va a tener sus últimos días, 3 años y medio, y de ahí Satanás ya va a ir al tormento eterno. Mire lo que dice: Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Dos cosas: una batalla en el medio espiritual, una batalla en el orden natural acá en la tierra. ¿Cuándo sucederá eso? Ahí lo puede descubrir en el verso 23. Note eso. Verso 23 dice: la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Cuando nosotros vemos el versículo 23 y leemos que dice, entonces, fíjese bien, entonces la luna se avergonzará,
y el sol se confundirá. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 24, versículo 29. Es cuando Cristo viene, cuando el sol se oscurece, cuando la luna no da luz, porque la luna da luz porque refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia, así es que la luna refleja la luz del sol. Si el sol se oscurece, la luna no puede dar su luz. Y eso va a suceder en Mateo 24 cuando Cristo viene. Entonces, hablando de cuando va a ser esa batalla, va a ser precisamente a la venida de Cristo. O sea, Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus demonios, los lanzan a la tierra y ya está viniendo el Señor. El mundo ve al Señor, se avergüenza, los judíos ven al Señor y se avergüenzan, y ahí ya está Satanás con sus demonios listos para entrar en acción en este mundo. La bendición es que usted y yo no vamos a estar ahí. Esa es la bendición y esa va a ser la diferencia. Entendimos ahí entonces acerca de esa batalla en las alturas, en el medio espiritual, y esa batalla en la tierra, ¿verdad? Bueno, vamos entonces otra vez a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. ¿Qué estamos descubriendo hoy? Estamos descubriendo que Dios va a recoger a la nación de Israel, no a todos los israelitas, como tampoco va a recoger a todos los cristianos. Por eso el Señor nos está hablando hoy. Si alguien se queda, es porque no fue obediente a la voz de Dios. Si alguien se queda, no va a tener excusa delante de Dios, porque lo estamos descubriendo en la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo venga, los que le rechazaron, los judíos que no lo quisieron, ahí lo van a reconocer y van a decir: era el que vino hace tanto tiempo, era Jesús el Cristo al que nuestros antepasados rechazaron y que no queríamos saber nada de él. Él era. Ahí es donde ellos les duele el corazón, se arrepienten, y ahí es donde Dios ya trata con ellos. Piensen esto y grábese esto, hermanos, hermanas, de lo que va a estar sucediendo en este mundo, para que usted y yo no estemos acá. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 6? Oiga, y la mujer huyó al desierto. ¿Se da cuenta? Se dice por ahí, es María la que huyó al desierto para que no mataran al niño. ¿Se acuerda cuando Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo? ¿Es María la que se fue al desierto? No, no es María, y le voy a decir una razón. Le voy a dar una razón. Dice aquí, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. La mujer huyó al desierto, donde hay un lugar especial de parte de Dios. Y no es precisamente al desierto, hermanos, sino simplemente Dios guarda a Israel. Dios saca a Israel del ambiente. Ya Israel no va a estar aquí a merced de Satanás, porque es el pueblo de Dios con el que Dios trató, y que si en estos momentos no quiere nada de Dios, es porque Dios quería con nosotros. No sé si me explico. El plan de Dios es maravilloso. Llegó un momento cuando vino a los judíos, y los judíos dijeron: no queremos nada contigo. Y dijo Dios: está bien, no quieran nada conmigo, porque tengo un plan. Cuando ustedes no quieren nada conmigo, es porque yo quiero con los gentiles. Así es que no quieren nada conmigo, dejemos el trato ahí. Como decíamos allá en mi pueblo, si unos brazos me desprecian, otros me están esperando.
No se preocupen, ustedes me desprecian, hay otro pueblo que me va a amar. Y aquí estamos amándole, aquí estamos gozándonos. Gloria a Dios. Entonces mire, hermano, lo que dice aquí. Y la mujer huyó al desierto. No es la Virgen María, no es la iglesia, es la nación de Israel. Y dice aquí, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Si usted hace las cuentas, ¿cuántos años serán 1260 días? Fíjese, 1260 días. 1260 días. A ver, aquí tenemos calculadora. ¿Cuánto viene siendo, hija? 1260, 3 años y medio. Fíjese qué curioso. Entonces, no es María, porque María no huyó al desierto y estuvo exactamente 3 años y medio. Pero Satanás sí va a estar en este mundo atribulando a la gente por exactamente 3 años y medio. Es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo cuando la iglesia ya no está ahí. Y es el tiempo cuando dice que a Israel, a la mujer, se le lleva al desierto. Dios la saca de en medio. Dios la saca de entre el resto de la gente y se la lleva aparte. Se la lleva a esconder. Ya le voy a descubrir algo de parte de Dios. Se la lleva al desierto, pero le estoy hablando en el sentido bueno, en el sentido honrado, en el sentido honesto, no en la perversidad de este mundo. Es cuando Dios se la lleva al desierto para enamorarla. Fíjese qué tremendo. Primero nos está enamorando a nosotros ahorita Dios, ¿verdad? Nos está cautivando y nos está ganando y nosotros nos dejamos querer. Estamos embelesados con nuestra luna de miel con el Señor. La luna de miel aquí es desde que empieza hasta que se acaba. O sea, empieza y sigue y sigue y sigue y sigue por la eternidad. Entonces, cuando seamos recogidos, entonces viene Satanás por 3 años y medio acá, enojado, lleno de ira, pero Dios ya sacó a la iglesia y luego esconde a Israel, porque Israel no tiene que pasar por aquello, porque Israel está en estos momentos sin querer nada con el Señor, porque nosotros estamos queriendo con el Señor. Una vez más le recuerdo, dice por allá en Romanos 11, no lo lea, pero si quiere anótelo. En Romanos 11 usted se va a encontrar algo muy especial. Y ahí dice que el desprecio de Israel para el Señor es para que nosotros tuviéramos lugar con Dios. O sea que el hecho que ellos no quisieran nada con Dios es para darnos oportunidad a nosotros. Por eso dice, no menosprecies al pueblo judío. El pueblo judío sintió eso de rechazar al Señor porque Dios quería que ustedes sintieran amor por Él. Entonces, cuando ustedes ya hayan entrado, entonces el pueblo de Israel lo reconoce y ahí es donde se lo lleva al desierto. Pensemos espiritualmente, no pensemos mundanamente. Ahorita nosotros estamos viviendo un idilio espiritual con el Señor. El pueblo de Israel no quiere nada. Tú le hablas de Jesús y ellos dicen, no, que Jesús, que nada, aquí no hay nada de Jesús, aquí no. Y cuando el Señor venga lo van a reconocer y van a sentir amor por Él, porque ese es su tiempo. Y cuando sientan amor por Él, entonces los saca el Señor y se los lleva a la intimidad espiritual.
a gozarse espiritualmente con Él. Después de haber sufrido tanto la nación de Israel, ahora está en la presencia de su Dios, gozándose. Y de ahí comienza ya a gozar por toda la eternidad. Luego vemos eso. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces dijimos que aquella mujer es ¿quién? Ahora, fíjese bien lo que le digo. No lo diga y no lo crea porque yo se lo digo. Pero si yo le digo eso es porque así es. Y si usted quiere que se lo explique, un día de esto se lo explico. Y si alguien le dice que no es así, tráigamelo y yo se lo explico a esa persona. Pero es la nación de Israel, ¿verdad? Que como le digo, dice que cuando empieza la gran tribulación, que es de 3 años y medio, cuando usted tenga tiempo, lea en Apocalipsis 13, el siguiente. Es más, ¿por qué no vemos? Ahí está al otro lado. Apocalipsis 13. Vamos a ver qué dice, amén. Apocalipsis 13, ya que estamos ahí, mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. Verso 1. Dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. Esto es lo importante, lo que sigue. Vi subir del mar una bestia. Hablar de esta bestia no es un animal, es un ser humano bestial, diabólico. ¿Por qué es bestial? ¿Por qué es diabólico? Mira lo que dice ahí en el versículo 2. Ahí como a la mitad, después de donde dice boca de león, enseguida ¿qué dice? Oiga, y el dragón, ¿se acuerda quién es el dragón? Satanás. Y el dragón, a esa bestia, a ese ser humano endemoniado, el dragón le dio ¿qué? Su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué quiere decir? Que será un gobernante político mundial completamente poseído por Satanás. Es el anticristo. Fíjese bien, viene ese personaje y viene poco a poco el mundo a tener un solo gobierno. Hermanos, los que son de Centroamérica, cuando uno oye de los gobernantes que se van a reunir el grupo de los 4 y que el grupo de los 7 y que el grupo de los 8, grupos en Europa, grupos acá en Centroamérica, grupos en Sudamérica, y vamos haciendo grupos poco a poco. Ahorita está la OTAN acá, cuando están allá poniéndose todos contra Rusia, grupitos. Al rato van a ser grupos más grandes y más grandes hasta que quede un solo grupo. A eso se va enfocando la humanidad, a tener un solo gobierno, y ese va a ser el anticristo. Ahí está. Ahí estamos viendo lo que va a suceder muy pronto. Y dice así, ponga mucha atención: me paré sobre la arena del mar. Este es el punto. Vi subir una bestia. De ahí nos vamos al verso 2, a la mitad, después de donde dice boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Más abajo, después de donde dice herida mortal fue sanada, después de eso, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oiga esto: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué está diciendo? Se quedaron maravillados toda la humanidad y empezaron a seguir. En pos quiere decir detrás. Iban maravillados siguiéndolo por donde quiera. ¿A quién? Al mismo Satanás en forma humana, el anticristo. Usted y yo no vamos a estar ahí. Más vale que nos pongamos a cuentas con el Señor. No vamos a estar ahí. Y dice ahí mismo: y adoraron a la bestia, verso 4. Los moradores de la tierra adoraron al dragón
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, adoran a Satanás, adoran al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este gobernante? ¿Y quién podrá luchar contra él? Y mire lo que dice ahí en el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes blasfemias. Y mire lo que termina diciendo: se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en años? 3 años y medio. Los 3 años y medio que lanzan al anticristo, que lanzan a Satanás. Haga de cuenta que Satanás es lanzado a la tierra, y cuando aparece acá ya no es Satanás, es un líder político mundial que está obrando porque Satanás le da su poder, su trono y toda la autoridad. O sea, aquel personaje humano no es otro que el mismo Satanás personificado, obrando en esta tierra por 3 años y medio. Ahora, ¿cuánto tiempo sacó Dios a la nación de Israel según lo que leímos? 3 años y medio. O sea que los 3 años y medio, el judío que está esperando a su Mesías va a reconocer a Cristo cuando tú y yo ya vamos a estar en los brazos de Cristo. Ahí se manifiesta el Señor, ahí lo ven. No te van a ver a ti ni a mí, pero van a ver al Señor, lo van a reconocer. Y en cuanto lo reconocen y se arrepienten y lo aman, el Señor se los lleva al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, muchas veces hemos oído acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero yo nunca he escuchado en los 45 años que se hable del arrebatamiento de Israel. Y aquí tenemos el recogimiento de Israel, el arrebatamiento de Israel. Al comienzo de la gran tribulación, Israel es sacado. Acuérdese, la mujer fue llevada al desierto, donde la sustenten, quiere decir donde nada le falte, en la presencia de Dios, vamos a decir, en la gloria de Dios, no a la gloria de Dios, pero estar con Cristo es estar en la gloria de Dios, porque Cristo viene en gloria. ¿Estamos entendiendo? Entonces quedamos aquí muy claramente en el versículo 5. Al final se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mire, 42 meses. Por ahí al final del verso 7 dice, búsquelo, al final del verso 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso quiere decir sobre todos, sobre todos. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se nos va terminando y yo le voy a invitar a que leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Acuérdese, estamos aprendiendo hoy de el recogimiento del remanente de Israel que reconoce a Cristo como su Mesías, como su Señor. Es sacado, es guardado durante la gran tribulación. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice así: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, cuando ve Satanás, o cuando Satanás se encuentra ya solamente en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persiguió a la nación de Israel, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila. Aquí no se trata de que a la nación de Israel como a la mujer, porque es una mujer la que la representa, esa mujer vestida de sol,
no es que a la mujer le salen alitas y vuela al desierto. Pero Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios dice: yo lo saqué como sobre alas de águila. Yo lo saqué con mi brazo, lo saqué con mi poder. Entonces dice aquí en el versículo 14: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, como decir, salieron en el poder del gran Dios Todopoderoso, para que volase de delante de la serpiente que la quería destruir al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo. Eso quiere decir un año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora les invito a que descubramos la intimidad de Dios con Israel. Todo está en la Biblia. Venga conmigo al libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Gloria a Dios. Bueno, descubramos la intimidad de Dios con Israel. ¿A dónde se llevó Dios a la nación de Israel? Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Venga acá, mire lo que dice aquí. Dice: Dios perdonará a su pueblo. Está hablando el profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Está hablando de Israel, no de la iglesia. Y dice así, le voy a leer en la Biblia capítulo 2 de Oseas, del verso 14 al 20. Le voy a leer una Biblia que a poco no son las mismas palabras que la Biblia que tiene usted, pero dice: Dios perdonará a su pueblo. Y en el verso 14 dice, hablando Dios: llevaré a Israel al desierto, refiriéndose a esa oportunidad cuando la mujer huye al desierto. Por eso le digo que no es la iglesia, no es la Virgen María, es Israel. Llevaré a Israel al desierto, verso 14, y ahí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Qué tremendo, ¿no? Allá en Apocalipsis capítulo 12 solamente dice: y voló la mujer con alas de águila al desierto, y a la mujer se la llevaron al desierto, donde la van a sustentar. No solamente la van a sustentar, la van a amar, en el buen sentido de la palabra. Y dice así, Dios hablando, aquí nos está revelando lo que va a suceder cuando el Señor se lleve a Israel al desierto. Y dice: llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Verso 15: le devolveré sus viñas. O sea, todas las bendiciones que tenía con Dios se las regresará, y convertiré su desgracia en gran bendición. Dice: volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Qué precioso. Volverá a responderme como aquella vez que la liberté de ser esclava de Egipto. Me volverá a amar de la misma manera. Y dice el verso 16 en adelante: ya no volverá a hacerme infiel. Pues no, ya no va a haber tiempo, ya está con él. Ya no me volverá a ser infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel. Mire qué tremendo. Me reconocerá Israel como su único Dios. Y luego Dios dice ahí: yo soy el Dios de Israel. Dice: les juro que así será.
Qué tremendo. Verso 18, oiga, cuando llegue ese día, me comprometo que los israelitas vivirán tranquilos y en paz. No habrá animal que les haga daño, ni mi pueblo, ni pueblo que les declare la guerra. Y luego dice enseguida: Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Qué tremendo, qué precioso. Entonces, grábese esto. El tema hoy es el recogimiento de Israel. No de todo Israel, sino del remanente de Israel, los que realmente están esperando a su Mesías. Como le digo, como tampoco no todo el que dice que es cristiano va a estar con Cristo en el arrebatamiento. Dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entrará al reino de los cielos el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, ahí vemos al remanente de Israel, que es recogido como vamos a ser recogidos nosotros. Habrá un lapso de tiempo ahí, no le puedo decir cuánto. Nosotros, dice por allá en 1 Corintios 15:52, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Los judíos tienen que ver al Señor manifestarse en su venida, lo tienen que reconocer. Ahí es donde les duele el corazón por no haber creído en Él. Ahí es donde ellos le reconocen como su Señor y su Salvador. Y ahí es donde manda a sus ángeles, lo que dice en Mateo 24:31, manda a sus ángeles a recoger a sus escogidos de todos los puntos cardinales de la tierra. Por eso les digo una vez más, vamos acomodándonos ya de una vez. Cuando hablen del arrebatamiento de la iglesia, no utilicen Mateo 24 del verso 29 al 31, porque ahí es especialmente para la nación de Israel, para el recogimiento de Israel. Eso lo podemos ver que es para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos lo van a ver, usted y yo no lo vamos a ver. Simplemente vamos a sentir de pronto que somos recogidos con Él, pero no hay tiempo para verlo. Ellos sí van a tener que verlo porque lo tienen que reconocer, tienen que recibirlo como su Mesías, les tiene que doler el corazón. Y cuando ya ve el Señor la reacción en ellos, entonces los ángeles empiezan a recoger a todos los del pueblo de Israel que son aptos, que son dignos, a recogerlos para llevárselos al desierto, ya para que estén con Él y para que se gocen. Amén, hermanos. Bueno, ahí vamos a dejar por hoy el tema